La comunicación con los padres es uno de los problemas más frecuentes que afronta la escuela. Muchas veces los maestros, los psicólogos o la misma dirección no saben cómo entablar una comunicación efectiva con las familias. Por eso, en el episodio de hoy quiero enseñarte los 4 pasos que siempre debemos seguir para tener una comunicación exitosa con los padres. Así que no te lo pierdas porque Estrategia Educativa está empezando. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. Maestros y psicólogos encontrarán un espacio para sus habilidades avanzar. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. David Vázquez. Te doy la bienvenida al episodio número 35 de Estrategia Educativa, el espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para los maestros y psicólogos para que siempre tengan las mejores estrategias. Mi nombre es David Vázquez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que me pidieron muchísimo. Me lo han pedido tanto maestros como psicólogos y es ¿cómo lograr la colaboración de las familias? Obviamente, ese tema de cómo lograr la colaboración de las familias es un tema súper amplio. Así que yo lo voy a enfocar en esta parte bien específica. 4 pasos para lograr tener una comunicación exitosa. Y mira, la idea principal que yo te quiero dejar clara el día de hoy es esta, que para nosotros tener una comunicación exitosa, especialmente cuando hay conflictos con las familias, para nosotros tener esa comunicación exitosa necesitamos de la asertividad. La asertividad quizás sea un tema nuevo para ti, pero no importa, porque el día de hoy vamos a aprender básicamente 3 puntos. El primer punto que te voy a enseñar el día de hoy es eso, ¿qué es la comunicación asertiva? ¿En qué consiste exactamente? Y el segundo punto que te voy a dar el día de hoy son los 4 pasos para una comunicación asertiva. Yo te voy a enseñar paso a paso cómo tú comunicarte con un padre o una madre con la cual estás teniendo algún tipo de inconveniente. Y la ventaja de la comunicación asertiva es que tú podrás darle a los padres o a las familias pautas bien específicas que ellos podrán seguir. Vas a ver que de verdad es un tema súper interesante y te va a encantar. Y el tercer punto que vamos a ver en el episodio de hoy es que te voy a dar 4 ejemplos de situaciones que se pueden resolver con diferentes estilos de comunicación. Y obviamente te voy a dar ese estilo asertivo para que tú puedas emularlo, para que tú puedas copiarlo y así tener una comunicación efectiva. Bueno, pero quiero pedirte que te quedes hasta el final porque al final del episodio te voy a decir cómo tú puedes descargar esos 4 ejemplos para que así veas cada elemento, cada paso, cómo se ve representado en esa comunicación asertiva. Yo te voy a dejar ese documento para que tú puedas descargarlo, imprimirlo e incluso puedas hasta compartirlo con los demás y al final del episodio te voy a decir cómo puedes descargarlo. Así que quédate con nosotros hasta el final. Bueno, quiero recordarte que este episodio llega a ti gracias al Diplomado en Neuropedagogía y Educación Inclusiva. Se trata de un diplomado presencial que tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana, y el objetivo es enseñarte cómo aplicar las neurociencias al ámbito educativo y de las necesidades de aprendizaje, de las dificultades de aprendizaje. Así que si este es un tema que te interesa, entonces revisa las informaciones en el siguiente enlace: neuropsicologiard.com/infopedagogía. neuropsicologiard.com/infopedagogía. De hecho, hoy empezamos con el primer grupo y ese grupo ya yo sé que se llenó, pero no sé si todavía quedan algunos cupos para los sábados, así que si quieres averiguarlo y saber si tenemos más espacio porque deseas participar, entonces revisa las informaciones en el siguiente enlace: neuropsicologiard.com/infopedagogía. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a empezar con el episodio de hoy. Vamos a empezar con el tema de hoy. Y obviamente vamos a empezar por el primer punto que te dije que iba a abarcar, que es ¿qué es la asertividad? Mira, yo te voy a leer una definición que hay sobre asertividad, pero antes de leerte esa definición, yo quiero que tú entiendas que la asertividad es súper importante porque a veces nosotros como psicólogos o educadores no decimos lo que tenemos que decir y podemos caer en cualquiera de los 2 extremos que te voy a explicar a continuación. Por un lado, podemos caer por el extremo agresivo, que eso es cuando nosotros atacamos a los padres, les decimos que no están cumpliendo con su deber, les reclamamos y obviamente esa actitud hace que ellos no quieran colaborar.
Pero también podemos caer en el otro extremo contrario, que eso es, por ejemplo, cuando duramos un tiempo hablando sobre una situación y los padres como que no nos hacen caso, entonces nosotros simplemente los ignoramos, ya no decimos nada, lo dejamos así, lo dejamos pasar, porque entendemos que, aunque está mal, como que bueno, no podemos hacer nada y terminamos teniendo esa comunicación así pasiva, sumisa, que no quiere enfrentar a los demás. Bueno, con la asertividad nosotros logramos ese equilibrio entre la agresividad y la pasividad. No caemos en ese punto de no decir nada, pero tampoco caemos en el punto de atacar a los demás. Entonces, por eso ahora te voy a leer esta definición de lo que es la asertividad. Dice así: la asertividad es un estilo de comunicación que se encuentra en el punto medio entre la agresividad y la pasividad. El punto con la asertividad es que nosotros podamos decir lo que queremos decir, lo que tenemos que decir, sin necesidad de agredir o atacar a los demás, y al mismo tiempo sin permitir que los demás pasen por encima de nosotros o que violen nuestros derechos. Bueno, si tú te fijas bien, la ventaja de la asertividad, y esta parte es muy importante, la ventaja de la asertividad es que no solamente nosotros tenemos la oportunidad de hablar y expresarnos sin ofender a nadie, sino que también nosotros damos pautas bien específicas de acción para que la situación que crea conflictos cambie. Mira, por eso ahora en esta parte yo te quiero decir cuáles son las características del estilo agresivo de comunicación, las características del estilo pasivo y por último te voy a dar las características de las personas asertivas. Las características de esa comunicación asertiva, que sería ese equilibrio entre el estilo agresivo y el estilo pasivo. Vamos a ver, características del estilo agresivo. Mira, las personas que tienen un estilo agresivo usualmente quieren ganar todas las discusiones, no importa el precio. No importa si hay que subir la voz, no importa si hay que atacar a los demás. El objetivo final de la comunicación es ganar a toda costa. Mira, las personas que tienen un estilo agresivo se les hace muy fácil decir lo que sienten y decir lo que piensan, sin ningún tipo de filtro. ¿Por qué no tienen filtro? Porque a ellos no les importa mucho herir a los demás. Entonces dicen todo lo que les llega a la cabeza sin ningún problema. Mira, el punto con la agresividad es que normalmente estas personas siempre están a la defensiva. Se sienten atacados fácilmente por los demás y por eso ellos terminan atacando también a los demás. Y obviamente la forma en que atacan al otro es descalificándolo, dándole adjetivos que son ofensivos y cosas así. Ese sería el estilo agresivo. Ahora vamos a ver las características del estilo pasivo de comunicación. Miren, el estilo pasivo de comunicación, ese se caracteriza porque la persona evita el conflicto. La persona no quiere tener ningún tipo de conflicto con nadie. Ellos no suelen decir las cosas por no incomodar a los demás, por no molestar a los demás y para no crear ese conflicto que tanto les aterra. Ellos, en esencia, prefieren sacrificarse con tal de no ofender o de no generar ningún tipo de conflicto. Esa es la persona que frente a un conflicto entre dos dice, no se preocupen, yo lo resuelvo y no dice nada, aunque no esté totalmente de acuerdo con sus propias acciones. Y algo muy importante en esta característica de estilo pasivo de comunicación es que la persona se bloquea. La persona te dice a sí mismo, oye, no sé qué decir porque literalmente no sabe qué decir. Porque cuando se adopta ese estilo pasivo de comunicación se piensa más en los demás, más en el qué dirán, más en que no haya conflicto, más en que no haya problemas, que la persona dice, oye, yo prefiero no hablar o no decir nada para no generar conflicto y se bloquea. Bueno, si lo vas viendo, te vas dando cuenta de que son básicamente dos extremos. Uno es la agresividad, donde lo que importa es ganar a toda costa la conversación, atacar al otro, no me importa yo decir lo que pienso sin pensar en las consecuencias, etc. Mientras que en el estilo pasivo, lo que importa es lo contrario, no crear conflicto, yo no voy a decir lo que pienso para evitar ese conflicto, etc. Ahora bien, para nosotros lograr un equilibrio tenemos que adoptar lo que se conoce como una comunicación asertiva. Este estilo de comunicación asertiva tiene básicamente 3 características. La primera característica es que las personas defienden sus ideas. Ellos no dejan de defender lo que piensan, pero obviamente lo hacen respetando a los demás. La segunda característica es que ellos, a las personas asertivas, no les interesa ganar un debate.
A ellos lo que les interesa es llegar a un acuerdo donde se puedan tomar acciones bien específicas para solucionar la problemática. Y la tercera característica, esta es muy importante, es que ellos defienden sus argumentos, defienden sus ideas perfectamente sin llegar a descalificar a los demás, sin provocarlos, sin tener que ofenderlos. ¿Se va entendiendo? Entonces, en este punto, que ya conoces las características de las personas asertivas, en este punto seguro te estás preguntando, oye David, muy interesante, pero dime cómo exactamente yo puedo tener esa comunicación asertiva, porque me dices las características, pero no me estás diciendo cómo yo tener esa comunicación asertiva, cómo yo adoptarla y aplicarla en mi día a día. Bueno, qué bueno que haces esa pregunta porque eso es lo que te voy a explicar en el segundo punto de este episodio. Punto número 2, los 4 pasos que siempre debemos seguir para tener una comunicación asertiva. Mira, en esencia hay 4 pasos que tú debes seguir. Yo te voy a decir los 4 pasos ahora, pero después te voy a explicar cada paso en detalle. Y mira, el primer paso es el más importante de todos porque ese es el paso que muchas veces no tomamos en cuenta, el que no hacemos. Vamos a ver primero los pasos y después te explico los 4 pasos. El primer paso para una comunicación asertiva es describir qué sucede exactamente. El segundo paso es describir nuestros sentimientos y pensamientos. El tercer paso es pedir lo que queremos que suceda exactamente. Y el cuarto paso es describir las consecuencias. Ahora te voy a explicar cada uno de los pasos. Vamos a empezar por el primero. Describir qué sucede exactamente. Vamos a ver qué significa eso de describir qué sucede exactamente. Describir qué sucede exactamente es que nosotros tenemos que describir la situación tal cual ocurre. Escúchalo bien, tenemos que describir la situación tal cual ocurre sin ningún tipo de interpretación. Para tú hacerlo, yo te voy a decir una técnica que yo utilizo que se llama describir la situación como un guión de película. Bueno, pero antes de ver esa técnica, yo creo que tú veas algo. Mira, cuando hay un problema, uno suele dar la interpretación de lo que sucede. Pero son esas interpretaciones lo que hacen que uno no pueda ser asertivo. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros vemos un carro que se va en rojo. Uno no dice lo que sucede, uno no dice, oye, esa persona se fue en rojo. No, uno tiende a interpretar la situación. Por ejemplo, uno diría, wow, qué animal ese, no respeta la ley y se va en rojo. Fíjate que ahí yo estoy dando muchísimas interpretaciones. Yo estoy diciendo que él no respeta la ley, yo estoy diciendo que es un animal, etcétera, etcétera. Fíjate que esa forma de explicar una situación realmente no explica la situación. Lo que hace es que explica nuestra interpretación acerca de la situación. Y tú dirás, bueno, ok, pero ¿cuál es el problema con eso? Oye, el problema con eso es que cuando uno da interpretaciones en este primer paso, la otra persona puede rebatirnos y decirnos que eso no es cierto, que eso no es así. Y ahí es donde empieza la discusión. O sea, si tú te llevas de hacerlo en este momento, de dar tu interpretación, la discusión empieza antes de que uno pueda dar algo práctico para que la persona pueda hacer y cambiar esa situación. Y mira, yo te acabo de poner un ejemplo de un carro, pero en el día a día de los maestros y de los psicólogos que tienen que hablar con los padres, ocurren muchas situaciones que uno empieza así, dando la interpretación. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de un padre que ya uno le ha dicho muchísimo que debe llevar al niño a evaluación psicológica o psicopedagógica porque está teniendo dificultades y el padre no lo hace. Oye, llega un punto en que uno no habla de la situación tal cual ocurre. Uno comienza a hablar de la interpretación de la situación. Y entonces ahí uno comienza a decir, oye, pero estos padres no se quieren ocupar de sus hijos o este papá no quiere colaborar con la escuela. Y oye, cuando uno va a hablar con el papá, uno termina hablando a sí mismo y uno termina diciendo cosas como, mire, nosotros estamos notando que usted no se está preocupando lo suficiente por su hija. Y no, eso es una interpretación. Si tú empiezas una conversación así, te van a rebatir, te van a decir, oye, pero ¿cómo tú me dices que yo no me estoy preocupando lo suficiente por mi hija? Y como te dije, si lo hacemos así, los demás nos van a rebatir, van a decir que no están de acuerdo y va a empezar esa discusión. Antes de uno hablar bien, ya la discusión va a estar ahí. Entonces, tú dirás, muy bien, entonces, ¿qué nosotros podemos hacer en cambio? Mira, lo que nosotros podemos hacer en cambio es aplicar la estrategia que yo llamo hablar como un guión de película. Oye, describir como un guión de película qué sucede exactamente.
Entonces, para esto yo creo que tú pienses en un guión de cine que se tiene que dar, por ejemplo, a muchos actores, que se le tiene que dar a los encargados de crear una escena, que se le tiene que dar al camarógrafo, que se le tiene que dar a los productores, etc. Mira, en un guión de película tú no puedes dejar nada a la interpretación porque si no, la película sale mal. Por ejemplo, imaginemos un guión de película que dice lo siguiente. Una madre muy descuidada entra a la tienda con sus hijos. Ella está distraída y no le importa para nada lo que sus hijos hagan. Oye, esa frase se puede interpretar de muchísimas maneras porque no describe la situación exactamente cómo ocurre. Por ejemplo, vamos a ver qué significa eso de estar descuidada. Una madre muy descuidada, ¿qué significa? Oye, ¿está descuidada porque no está pendiente de sus hijos? ¿O está descuidada por su propia vestimenta, por su higiene personal? Oye, no queda claro. Pero ¿por qué no queda claro? Porque esa frase se da a varias interpretaciones. Por ejemplo, el actor no sabría cómo actuarlo sin una aclaración. O a lo mejor lo actúa de una forma, interpretándolo de una manera, pero el guionista se refería a otra interpretación, no lo sé. Entonces, ¿cómo debería decir un guión correcto? Vamos a ver un ejemplo de un guión correcto. Diría así. La madre entra a la tienda con sus 2 hijos vistiendo ropa que se ve sucia. Desde que entra se pone a mirar unos pantalones y está tan concentrada en ellos que ni siquiera se da cuenta de que sus hijos acaban de empujar a una señora mayor para que se caiga. Oye, con esa descripción nadie puede rebatir nada porque yo estoy describiendo perfectamente la escena. No se deja nada a la interpretación. Y eso es lo que tenemos que hacer en este primer paso, describir la escena tal cual ocurre sin dar ninguna interpretación. Por ejemplo, no digamos frases como esta, a usted no le importa la escuela. Mejor digamos la situación como un guión de cine, como un guión de película. Y de esta forma podemos decir algo como esto. Oiga, ya lo hemos llamado 6 veces para reunirnos con usted, pero usted no ha venido ninguna de esas veces. ¿Lo vas viendo? Si damos una descripción exacta de lo que ocurre, nadie puede decirnos que estamos equivocados porque estamos diciendo lo que ocurre exactamente, sin ningún tipo de interpretación. Entonces, cuando ya nosotros damos esa descripción de la situación sin interpretación, haciéndolo como un guión de película, el segundo paso es explicar nuestros sentimientos y pensamientos. Mira, eso mismo, después que decimos lo que sucede, ahora nosotros tenemos que explicar cómo nos hace sentir la situación. Y aquí sí, en este segundo paso, nosotros podemos decir lo que pensamos. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir algo como esto. Oiga, el hecho de que usted no haya venido a ninguna de esas reuniones me hace sentir preocupado porque entonces yo comienzo a pensar que usted no tiene interés en su hija ni en lo que pase. Fíjate que en esta parte nosotros sí podemos expresar nuestro sentir y esto nadie lo puede contradecir tampoco porque son nuestros sentimientos y todo el mundo tiene derecho a tener esos sentimientos que son subjetivos. Pero fíjate que para hablar de sentimientos, primero tenemos que explicar la situación sin ninguna interpretación y después venimos a hablar de los sentimientos. Y mi recomendación en este segundo punto es que cuando tú vayas a hablar de tus sentimientos, siempre empieces con frases como esta. Oye, yo creo que, o yo siento que, yo pienso tal cosa. Porque diciendo así, tú estás diciendo, oye, en esta parte voy a hablar de mi parte subjetiva y esto tampoco me lo puedes contradecir porque es mi percepción personal. Bueno, después que ya damos ese segundo paso, que es explicar nuestros sentimientos y pensamientos, vamos al tercer paso, que es pedir, como un guión de cine, lo que queremos que suceda. Y aquí de nuevo tenemos que aplicar esa estrategia del guión de cine para decir lo que queremos que el otro haga. Y oye, aquí nosotros ¿por qué hablo de que debemos utilizar ese guión de cine? Porque cometemos el error de pedir acciones generales. Por ejemplo, a veces uno le dice a los padres, oiga, me gustaría que sea más responsable con las cosas de sus hijos o con las cosas de la escuela. Oiga, me gustaría que se preocupe más por lo que pasa con su hija. Yo quisiera que nos lleváramos mejor, yo quisiera que usted demostrara más interés. Y oye, con ese tipo de frases, lo que tú quieres que se haga no queda claro. Por eso vamos a utilizar esta estrategia del guión de películas de nuevo para explicar qué es lo que queremos que suceda exactamente. Por ejemplo, tenemos que describir exactamente la situación, como lo siguiente, podemos decir esto. Oiga, la próxima vez que lo llamemos, nosotros queremos que usted nos dé un día y una hora específica para venir a la escuela para que tengamos la reunión. O vamos a ver otro ejemplo. En vez de decir, queremos que se preocupe más por su hija y que la lleve al psicólogo, nosotros podemos decir esto. Oiga, necesitamos que a más tardar en 2 semanas lleve a su hija a la primera cita con la psicóloga
para que sea la psicóloga quien diga si debe evaluarse o no. Lo vas viendo, en vez de dar ideas generales sobre las acciones que se deben seguir, siempre debemos explicar exactamente lo que queremos que suceda. Y este tercer paso lo vamos a complementar con el cuarto paso, que es súper importante. Dice así, paso número 4, explicar las consecuencias. Mira, yo digo que esta parte es súper importante y de hecho esta parte también la olvidamos mucho. Digo que es importante porque siempre debemos explicar las consecuencias para que la persona sepa qué va a pasar si la persona cumple con lo que pedimos y qué va a pasar si la persona no cumple con lo que pedimos. Mira, si no damos una consecuencia, la persona puede escucharnos perfectamente, darnos la razón, pero seguir con su mismo camino, seguir con su misma actitud. Pero cuando ponemos una consecuencia, tanto positiva si hacen lo que se les pide y tanto negativa si no hacen lo que se les pide, se aumenta muchísimo la probabilidad de que ellos quieran colaborar con nosotros. Obviamente, por favor, cuando hablemos de las consecuencias, no podemos hacerlo en forma de amenaza, sino explicando cuáles pasos nosotros daríamos si vemos que se cumple y cuáles pasos daríamos si vemos que no se cumple lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, en este cuarto paso nosotros pudiéramos decir algo como esto. Oiga, si no nos da una fecha específica para la reunión y asiste a la misma, entonces haremos un reporte a la Dirección Nacional de Educación Especial o lo que tú quieras para que ellos decidan qué se hace en estos casos. Fíjate que ahí nosotros estamos diciendo qué paso nosotros daríamos si la persona no cumple con lo que se le pide. Vamos a ver otro ejemplo. Nosotros podemos decir algo como esto. Oiga, si la niña no es evaluada a tiempo, nosotros no podremos darle la atención que ella necesita. Ella se va a atrasar más y nosotros no seremos los culpables, porque estamos explicando claramente la importancia de la evaluación. Lo vas viendo, nosotros tenemos que seguir siempre esos 4 pasos. Primero, describir como un guión de película qué sucede exactamente. Segundo, explicar nuestros sentimientos y pensamientos. Tercero, pedir de nuevo como un guión de cine lo que queremos que suceda. Y número 4, debemos explicar las consecuencias. Las consecuencias de si la persona hace lo que queremos o las consecuencias de si no hace lo que nosotros le pedimos. Bueno, con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Hemos llegado al final de este episodio número 35, sí, 35 de Estrategia Educativa. Y la verdad es que estoy muy feliz de seguir cada semana compartiendo contigo. En este episodio aprendimos varias cosas. Primero, aprendimos qué es eso de la asertividad y también te di los 4 pasos para una comunicación asertiva, que como te acabo de decir son los siguientes. Describe como un guión de película qué sucede exactamente, explicar nuestros sentimientos y pensamientos, debemos pedir como un guión de cine de nuevo lo que queremos que suceda y número 4, debemos explicar las consecuencias. Ahora tocaría el tercer punto de este episodio. El tercer punto sería la descarga de esos 4 ejemplos que te dije al principio. Mira, este es un documento que yo he creado personalmente con 4 situaciones y para cada situación te damos un ejemplo de comunicación asertiva, de comunicación agresiva y de comunicación pasiva. Tú puedes descargar ese documento en el siguiente enlace, neuropsicologiard.com/asertividad. neuropsicologiard.com/asertividad. Ese documento lo puedes descargar para tú repasar esto que aprendiste el día de hoy, para que tú puedas ver ejemplos prácticos de la vida diaria sobre esa comunicación asertiva y por supuesto podrás compartirlo con quien tú quieras. Así que no dejes de descargar este documento, neuropsicologiard.com/asertividad. Bueno, si te gustó este episodio, entonces recuerda compartirlo con cualquier persona que creas que puede servirle, porque como siempre digo, no hay nada mejor que aprender juntos. Si no lo has hecho, entonces suscríbete en nuestra página web neuropsicologiard.com/estrategia educativa. De esta forma vas a recibir un correo electrónico cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast y además podrás acceder a otros recursos adicionales que solo compartimos por correo electrónico. Así que no pierdas tiempo y suscríbete neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Como siempre, para mí fue un placer tenerte aquí. Hasta la próxima semana donde vamos a estar hablando sobre cómo sostener la atención de los niños en clase. Ese será un tema la semana que viene que lo vamos a ver desde la neuroeducación y sé que te va a encantar. Así que no te pierdas el próximo episodio y hasta la próxima.